Bueno, no solo la provincia de Santa Fe y la ciudad y la región está complicada por el aumento de casos. Cruzando el túnel en Paraná, la situación también es compleja y esto se ve reflejado en el impacto que está teniendo sobre todo el sistema sanitario. Claro, y en lo que es la alta ocupación de camas, le vamos a agradecer al doctor Carlos Bantar, quien es director del Hospital San Martín de Paraná. Doctor, buena mañana. Primero agradecerle este tiempo porque sabemos que ya está en el hospital. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, nosotros queriendo saber, ¿no? La realidad y el panorama, la situación al día de hoy allí en el Hospital San Martín. Mire, justamente hablaba más temprano con una colega suya que me hacía una consulta directa y muy puntual acerca del porcentaje de ocupación. Y yo le comentaba que era muy reacio a dar cifras puntuales y determinantes, porque eso motiva un título para el periodismo, para la información periodística, motiva un título muy reduccionista, porque en realidad es tan dinámico el porcentaje de ocupación. Debo confesarle que mi posición personal acerca de la visualización de la gravedad de la dinámica de la pandemia por el número de ocupación de cama de terapia es absolutamente reduccionista y no descriptivo. Usted lo habrá visto por las contradicciones que hay entre los efectores en el AMBA y incluso las informaciones oficiales de porcentaje de ocupación y los efectores saliendo a decir que eso no refleja la realidad que están viviendo. Carlos, de todos modos, más allá de los números, estamos hablando de una situación compleja, digamos, porque es toda una logística. Claro, exactamente, justamente a veces los números pueden subestimar esto. Si yo le digo hoy un 75% de ocupación de camas o un 70%, le aseguro que para la dinámica hospitalaria, con esta velocidad creciente de casos, eso es absolutamente cambiante en un par de horas, es decir, eso es un jaque. Y sin embargo, usted cree que hay una foto donde hay un cuarto de las camas libres, por ejemplo. Y esto no es así. No, definitivamente no es así. Primero porque hay toda una articulación dinámica y un reacomodamiento que es constante, y esa necesidad de reacomodamiento es tal vez lo que marca más fehacientemente la dinámica. Segundo, y esto lo estaba reflexionando anoche mientras leía algunos nuevos artículos y demás, usted sabe que le confieso que es difícil predecir linealmente como lo hacíamos antes en las primeras instancias de la pandemia, cuando usted decía, bueno, hay un ciclo de 14 días de incubación, estamos viendo el impacto de la patología grave, va a ser eso entre un 15 y un 20%, de esos un 5% va a ir a terapia. Usted sabe que esa linealidad no se mantiene en esta segunda ola. Claro, y esto es terrible porque no permite proyectar, digamos, cómo va a funcionar el sistema de terapia, por ejemplo. Exactamente. Entonces, y además porque tiene una variable confundente. Por ejemplo, tiene metido la vacunación en el medio, afortunadamente, como variable positiva, pero que muestra un impacto negativo en la realidad, porque usted ve pacientes jóvenes, más jóvenes internados y pacientes más jóvenes graves que no veían la primera etapa de la pandemia en tanta magnitud, y bueno, y eso puede ser un sesgo de selección porque justamente la población que era vulnerable ahora no hace la forma grave. Entonces no sabemos qué linealidad tiene esa dinámica con respecto al número de contagios cotidianos. Exacto. Aquí no es primordial hablar de porcentajes, sino de la realidad. La situación es compleja, más compleja que lo que nos tocó vivir en el 2020, y hasta el momento lo más difícil también es que la gente tome conciencia. Sin ninguna duda, porque mire todas las variables que atraviesan esta segunda instancia que no lo hicieron en la primera. La aparición de las variantes, que sabemos casi con certeza, le diría yo, que son más rápidas en infectar la mayoría. Que no sabemos con tanta certeza si son más letales. Tampoco sabemos con tanta certeza si son o no resistentes a la vacunación, por lo menos algunas de ellas. Pero además tenemos
una escalada de vacunación absolutamente impredecible por el contexto internacional, en las provincias por el contexto nacional, que está jugando una competencia de velocidad con la escalada del virus. Claro. Tenemos el hastío de la gente a cumplir medidas que antes ni se nos ocurría cuestionar. Tenemos además una fracción que incluso es contestataria a las medidas. Claro. Es decir, que tiene tomado una posición de rebeldía frente a las medidas. Ayer, Y sin ir más tenemos lejos, un- doctor, perdón que lo interrumpa, ayer sin ir Sí. más lejos, en Paraná también hubo una protesta de padres autoconvocados pidiendo la presencialidad que fue suspendida en algunos departamentos de Entre Ríos, precisamente por una semana, digamos. Exactamente, y tenemos además, en consonancia con eso, una politización de la estrategia sanitaria donde hasta la justicia opina de medidas sanitarias. Entonces, es una situación muy compleja para los que estamos en la parte sanitaria y ejercemos la parte técnica, transmitir el mensaje a la gente para que la gente entienda que definitivamente esto es una carrera entre la velocidad de vacunación y entre la velocidad de transmisión del virus. Nosotros el auto de la vacunación lo tenemos preparado en muy buenas condiciones. Lo que no tenemos en buenas condiciones es la provisión del combustible. Entonces, a veces aceleramos y a veces perdemos velocidad. El virus no tiene ese problema. El virus acelera de una manera constante, creciente, sostenida, pero además acelera en 2 o 3 días de golpe y nos saca mucha ventaja. Claro. ¿Cuál es la manera que tenemos nosotros entonces de equiparar esa competencia? No ayudarlo y al detener virus. la velocidad del virus, porque no podemos Claro. ya aumentar la nafta de la vacunación, detener la velocidad del virus. ¿Cuántas fórmulas hay descritas acá y en todo el mundo? ¿Qué hicieron todos los países? Cerrar. Y detener la circulación. No hemos encontrado otra fórmula. Es así de sencillo. Y todas las medidas, clases presenciales, negocio, horario corrido de negocios y demás, en realidad a veces no tienen una evidencia científica tan contundente con un modelo de causa-efecto, que a los fines de investigación es difícil de crear, pero sí tienen un contexto global de detener la circulación de las personas, que es lo único que ha demostrado, eso sí, científicamente, detener la circulación del virus. Es tan sencillo como eso. Sí. ¿Y hay otro horizonte? No, la respuesta es no. El único horizonte que tenemos por delante es la vacunación, y que la vacunación detenga en gran medida la transmisión y que sí definitivamente evite la progresión a la forma grave. Y esto termine siendo, como la gripe, una situación donde los no vacunados o los que se olvidan de vacunarse en el futuro, bueno, tendrán alguna forma grave, y la mayoría tendremos un resfrío o una infección pasajera de 2 o 3 días de fiebre. No hay otro horizonte que ese. La verdad, doctor, Sí, clarísimo. ha sido más claro que nunca con esta analogía entre los vehículos. Quizás lo más claro que hemos tenido en Sí. estas últimas semanas para hablar del impacto que está teniendo este rebrote de coronavirus y la alta saturación que tienen todos los efectores públicos, más allá de si hay 90% de camas Sí. ocupadas, 75%, no importa, es el sistema el que está al borde del colapso, no solamente en Santa Fe, en Entre Ríos, sino en el resto En el del país. Y sobre todo este mensaje tan claro y tan simple: evitemos la circulación, seamos responsables. No hay otra fórmula, no hay otra manera de parar el virus. Exactamente, les agradezco mucho. Nosotros agradecidos a usted y lo liberamos, sabemos que tiene mucha tarea Que hoy. tenga buen día. Que tenga buen día. Listo, les mando un abrazo, hasta luego.